Era un día caluroso del mes de julio, y la pequeña Holly estaba disfrutando de un estupendo día de piscina. Con solo 7 años, sus únicos deseos eran divertirse y disfrutar al máximo de aquel maravilloso verano. Pero lo que nadie se imaginaba es que los deseos de aquella niña de ojos azules se verían truncados para siempre. Esta es la historia de Holly Ann Hughes. Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de misterio. Mi nombre es Laura para los que no me conozcan. Y antes de empezar con el caso, te invito a que te suscribas por el botoncito de aquí abajo activando la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar. Holly Ann nació el 23 de enero de 1974 en Staten Island, Nueva York. Holly era el ojito derecho de sus padres, Peter y Holly Caderholm, con quienes vivía una vida feliz en Port Richmond, en donde Peter trabajaba en el puerto. A Holly, como cualquier niña de 7 años, le encantaba pasar tiempo junto a su familia, ayudaba a su madre en las tareas del hogar y sobre todo lo que más le gustaba era el agua e ir a nadar. Es por eso que el 15 de julio de 1981, un día muy caluroso de verano, Holly se pone su bañador y acude a la piscina para darse un chapuzón. El día transcurrió con total normalidad hasta que llegó la noche. A eso de las 9 de la noche, la madre de Holly le dice a su hija que por favor vaya a una tienda que había a 2 calles de donde ellos vivían para comprar una pastilla de jabón que le hacía falta. Holly, siempre obediente con su madre, le dice que sí y se pone sus pantalones cortos favoritos por encima del bañador, se despide de sus padres y sale camino a la tienda, pero nunca más regresó. Sobre las 9:30 de la noche, varios testigos afirmaron haber visto a Holly llegar a la tienda e incluso verla hablar con un hombre que estaba de turismo por la zona. Los testigos aseguraban que aquel hombre era el responsable de la desaparición de Holly y que había sido él el que se había llevado a la niña, pero la falta de pruebas y también las contradicciones en algunos de los testimonios hicieron a la policía descartar esto. Además, el hombre también admitió haber estado hablando con la niña, en ningún momento lo escondió, pero aseguró que él no sabía nada, que estuvo un rato hablando con ella, que incluso hicieron algún tipo de juego como el escondite, pero que después cada uno se fue por su lado. Así que la policía lo descartó como sospechoso y siguió investigando. El caso fue adquiriendo cierta popularidad entre los vecinos de Staten Island, porque además Holly no era la única niña que había desaparecido. En los últimos años se habían dado casos de niños también que habían desaparecido, entonces este caso también llamaba mucho la atención. Un mes después de lo sucedido, la madre de Holly recibe una llamada telefónica de un hombre que afirma tener a la niña retenida. Este hombre le dice que si quiere que suelte a su hija, deberá acceder a tener relaciones íntimas con él, así que se cita con ella y le da una dirección. Tras esta llamada, la madre de Holly decide ponerse en contacto con los investigadores avisándoles de lo sucedido. Estos determinan que lo mejor es que la madre de Holly vaya al sitio donde se ha citado con este hombre. Obviamente no iba a estar sola, iba a estar vigilada por unos policías que irían de secreta para así poder pillar a este hombre desprevenido. Pero el hombre nunca se presentó en el lugar, lo que hizo pensar a la madre de Holly que este hombre estaba mintiendo y que realmente no tenía a la niña, que simplemente quería aprovecharse de ella y de la situación. A pesar del fracaso de esta operación, los policías siguieron investigando e interrogando a posibles sospechosos, pero nada era concluyente y esto hacía que muchos de los sospechosos quedasen en libertad por falta de pruebas. Además, algo que criticó mucho la familia de Holly fue el hecho de que la policía descartaba testimonios de testigos que tenían antecedentes. Era como que, como estas personas tenían antecedentes, sus testimonios no eran válidos, cuando realmente podrían aportar algo a todo este caso. Sin embargo, la policía siempre mantuvo que la investigación se había realizado de forma correcta y que se habían seguido los protocolos, pero aún así la familia no estaba conforme. Poco a poco el caso fue cayendo en el olvido hasta que 20 años después, en 2001, vuelve a reactivarse. La policía revisó otra vez todos los documentos del caso e investigaron de nuevo a un hombre que ya había sido interrogado, aquel hombre con el que había hablado Holly en la tienda, y decidieron que sería buena idea volver a interrogarle. Aquel hombre era André Ranz, un hombre que ya estaba cumpliendo condena por secuestro, asesinato y delincuencia infantil, y fueron todos estos antecedentes los que llamaron la atención a la policía y por eso decidieron interrogarlo al respecto. Su verdadero nombre no era André Ranz, sino que era Frank Rusanz, aunque más comúnmente era conocido como Cropsey, el nombre de un personaje de una leyenda urbana que atemorizaba a los vecinos de Staten Island. Nacido el 11 de marzo de 1944, André se convirtió en una especie de leyenda
leyenda urbana de Staten Island. Todos los vecinos conocían una leyenda sobre un hombre que se llevaba a los niños, pero esto era una leyenda que servía como para asustar a los niños para que no se quedasen solos. Pero ficción y realidad se fueron haciendo una, y es por eso que a André se le empezó a relacionar con el hombre de esta leyenda. En 1960, André trabajaba como conserje en la escuela estatal Willowbrook, una institución para niños con discapacidades. Durante la década de los 60 y de los 70, mientras Rand estaba trabajando en aquella institución, varias niñas desaparecieron misteriosamente, pero nadie relacionó estas desapariciones con el conserje. Más tarde, el 10 de julio de 1972, Alice Pereira, de 5 años, también desapareció a pocos kilómetros de Willowbrook. En este caso, Rand sí que fue el principal sospechoso, ya que había cumplido una condena de 16 meses por intento de secuestro a un menor. Sin embargo, no había pruebas suficientes que lo relacionasen con este caso, así que volvió a estar en libertad. Entre 1983 y 1984 también desaparecieron otros 2 niños, Isis Jackson, de 11 años, y Han Gaforio. Sin embargo, Rand siguió estando en libertad hasta 1987, cuando desapareció su última víctima, Jennifer Swagger, de 12 años, quien tenía síndrome de Down. En este caso, después de 35 días de búsqueda intensiva, por fin encontraron un resto de Jennifer. Los investigadores encontraron restos de Jennifer en el patio de la antigua escuela de Willowbrook, en donde Rand había estado trabajando. Aunque tampoco había pruebas concluyentes de que él fuese el responsable, en esta ocasión sí que fue condenado y llevado a juicio. El jurado no lo declaró culpable de asesinato, pues no había pruebas que concluyesen que él era el responsable, pero sí lo declararon culpable de secuestro, así que fue condenado a 25 años de prisión. Respecto al caso de Holly, la policía decide en 2002 registrar la casa en donde había vivido Rand cuando sucedió la desaparición. Además, también interrogaron a varios de los presos que convivían con Rand y encontraron testimonios bastante interesantes. Uno de ellos declaró que Rand se jactaba de lo que había hecho con los menores y que incluso en alguna ocasión confesó que él era el responsable de la desaparición de Holly. Más tarde, la madre de Holly también identificó la voz de André Rand como la voz que había escuchado 20 años atrás, que había intentado extorsionarla. Dijo que a pesar del tiempo que había pasado, jamás podría olvidar aquel tono de voz, y es por eso que determinó al 100% de que se trataba de André Rand. Además, en esta ocasión sí se dio validez a los testimonios de los testigos, y muchos de ellos afirmaban que habían visto a Rand en su coche merodeando por la zona el día de la desaparición de Holly. También dijeron que lo habían visto hablando con la niña, e incluso alguno dijo que había visto a la niña montada en el coche de Rand. Por su parte, los abogados de Rand siempre defendieron su inocencia y aseguraban que los testigos estaban equivocados, que mentían o que simplemente se habían equivocado a la hora de testificar. Además, intentaron hacer ver a la gente que los verdaderos culpables de la desaparición de Holly eran sus propios padres, alegando que estos estaban en un proceso de separación y que tenían discusiones sobre la custodia de la niña. Lo que los abogados decían es que uno de los padres había llevado a la niña para castigar al otro, pero esto no tenía ningún sentido, ya que en 1981 la policía los había descartado como sospechosos. Finalmente, Rand fue declarado culpable del secuestro de Holly en 2004. Al igual que sucedió con Jennifer, él pudo ser declarado culpable del asesinato de Holly, ya que realmente el cuerpo de la niña nunca había aparecido. Sin embargo, fue condenado a 25 años de cadena perpetua por el secuestro de Holly. Estos 25 años se sumaban a los 25 años que ya estaba cumpliendo por el caso de Jennifer, así que no lo hacen elegible para la libertad condicional hasta el 2037, cuando André Rand tenga unos 93 años. Es por eso que seguramente André Rand nunca salga con vida de prisión. Y ahora, como un dato que quizá os interese si os ha parecido interesante este caso, es que en 2009 se estrenó un documental titulado Cropsey, que habla de cómo una leyenda urbana sobre un hombre que se llevaba a niños acabó transformándose en la historia de André Rand. Y bueno, podéis dejarme en los comentarios qué pensáis de este caso. También me podéis dejar otros casos que queráis que trate en el canal. No olvidéis darle like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!